La hermana mayor le arrebató a la menor su próspero matrimonio. Casaron a mi hermana con un hombre que vivía en las montañas. Se decía que aquel pobre cazador mudo de las montañas era casi una leyenda y todos se reían, diciendo que la vida de mi hermana era tan frágil como el papel y que ya no tendría éxito alguno en esta vida. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que, en la noche de bodas, aquel muchacho de campo, al que mi hermana había humillado llamándolo salvaje, presentaría ante ella un misterioso tesoro. Nadie podría haber pensado que ese matrimonio, nacido de la malicia y el intercambio, escondía un secreto tan impactante que haría temblar a toda la familia. Detrás de todo aquello, se ocultaba una lucha silenciosa entre el corazón humano y el destino. Ese destino, aparentemente cruel y fuera de lugar, acabaría conduciéndonos hacia una experiencia inesperadamente satisfactoria, hacia un final tan sorprendente como inolvidable. La historia comienza con la familia Su, la primera familia dedicada al bordado Su en Jiangnan. Dos hermanas con personalidades completamente opuestas vivían allí a finales de la dinastía Qing y comienzos de la República de China, en la próspera ciudad de Suzhou. Mencionar la tienda de bordados de los Su era hablar de una leyenda conocida por todos. Gracias a la técnica única del bordado reversible de colores, transmitida por 3 generaciones, la familia Su se convirtió en una de las más ricas y respetadas de la ciudad. El señor Su, ya en su madurez, tuvo la dicha de tener 2 hijas, sus mayores tesoros. Pero, aunque las amaba profundamente, sus personalidades eran como el fuego y el agua. La hija mayor, Su Yanran, era hermosa, inteligente y de lengua ágil. Sabía desde niña cómo complacer a sus padres y entendía las artimañas del mundo. Creía firmemente que una mujer nacía para casarse bien y que un matrimonio con una familia rica era el mayor logro que podía alcanzar. En cambio, la hija menor, Su Jingide, hacía honor a su nombre, era tranquila, gentil y reservada. No le gustaban las joyas ni el lujo. Prefería pasar los días en la sala de bordado, perfeccionando sus puntadas. Los paisajes que bordaba parecían cobrar vida, con nubes que se deslizaban suavemente, flores que desprendían aroma y aves que casi cantaban. Su corazón era tan puro como su arte. Todo cambió cuando ambas hermanas llegaron a la edad de casarse. La poderosa familia Song, los comerciantes de sal más ricos de la ciudad, vino a pedir la mano de una de las hijas. Su único hijo, Song Wenbin, era apuesto, educado y el sueño de todas las jóvenes. El señor Su se sintió atraído por la fortuna de los Song, mientras que ellos admiraban la reputación y la artesanía de los Su. Así, ambas familias acordaron la unión. Sin embargo, no se especificó cuál de las 2 hijas sería la novia. Por costumbre, debía ser la mayor, Su Yanran. Pero el señor Song, al ver un bordado firmado por Jin Hyuan pescando sola en un río frío, quedó fascinado. No paraba de elogiarla y declaró que solo se casaría con la señorita que había bordado algo tan sublime. Desde ese momento, el corazón de Yanran se llenó de odio. No podía aceptar que su hermana, a quien siempre había despreciado, le arrebatara el matrimonio de sus sueños. Cegada por los celos, rogó y lloró ante sus padres, tergiversando los hechos. «Padre, madre, no pueden hacerme esto», suplicó. «Soy la hija mayor, y la familia Song busca una alianza con nuestro apellido. Mi hermana es demasiado callada, no sabe tratar con la gente. Casarla con una familia tan importante solo nos traerá vergüenza. Yo, y solo yo, puedo asegurar el futuro de nuestra familia». El señor Su dudó, pero la insistencia y el llanto de Yanran lo convencieron. La señora Su, conmovida, pensó que su hija menor, por su carácter dócil, podría soportarlo mejor. Finalmente, aceptaron la absurda petición. Pero quedaba un problema: si Jin Hyuan no se casaba con los Song, ¿cómo explicarlo públicamente? Fue entonces cuando Yanran ideó un plan aún más cruel. Recordó que años atrás su padre había sido salvado por un cazador de las montañas, a quien prometió recompensar algún día. Hace poco, el hijo de aquel cazador había enviado una carta informando de la muerte de su padre y pidiendo casarse con una mujer de la familia Su. «Padre, ¿no es el momento perfecto para devolver ese favor?», dijo Yanran con una sonrisa helada. «Mi hermana ama la tranquilidad, las montañas serán su paraíso. Así mantendremos nuestra reputación y todos quedaremos satisfechos.
pero aquella satisfacción era en realidad una sentencia de condena. Cuando Hyung-Hye escuchó la decisión, quedó paralizada. No podía creer que sus propios padres y su hermana la traicionaran así. Su padre, evitando su mirada, solo dijo con un suspiro: «Tu hermana tiene razón, hija. No estás hecha para una mansión rica. Piensa en esto como una forma de devolver el favor que tu padre debe». En ese instante, el corazón de Hyung-Hye se quebró. No lloró ni gritó. Simplemente regresó a su sala de bordado y con calma quemó aquel cuadro que le había traído gloria y desgracia. Las bodas de las dos hermanas se celebraron el mismo día, una en el este, otra en el oeste, pero con destinos opuestos. La boda de Yanan fue fastuosa, 10 millas decoradas de rojo, música, oro, seda y joyas que cegaban de brillo. Llevaba un vestido de fénix dorado y una corona de 8 tesoros. Todos la admiraban mientras ella sonreía, rebosante de orgullo. Antes de partir, aún tuvo tiempo de visitar a su hermana. Hyung-Hye estaba sola, sin vestido, sin invitados, sin siquiera una dama que le peinara el cabello. Solo le esperaba un velo vasto y una silla de manos que la llevaría a las montañas. «Oh, ¿no es esta mi buena hermana?», dijo Yanan con desprecio, acercándose entre risas y sirvientas curiosas. «Qué lástima das, pero no me culpes. La mala suerte no es culpa mía». De su regazo, sacó un pequeño paquete envuelto en seda fina. «Toma, un regalo. Dicen que, en esas montañas, ni siquiera hay espejos. Este cristal occidente no vale mucho, pero al menos podrás mirarte y recordar quién eres». Sus palabras fueron cuchillos que se clavaron en el corazón de Hyung-Hye, que permaneció en silencio, tomó el espejo y salió. Afuera la esperaba su esposo, Cha-Chen, el cazador. No había comitiva, solo un caballo flaco y un hombre con una cicatriz desde el ojo hasta la boca, rostro severo y mirada fría. Nadie lo había oído hablar nunca. Los aldeanos murmuraban que la hija menor de los Su no solo se había casado con un pobre, sino con un monstruo mudo y feo. Entre burlas y compasión, Hyung-Hye subió a la modesta silla de manos y partió sin mirar atrás, dejando tras de sí la gloria y el dolor de toda su vida. Pero, queridos oyentes, ¿acaso no sienten también compasión por ella? ¿No les duele la injusticia? Sin embargo, la desgracia y la fortuna suelen caminar juntas. Este matrimonio, tan extraño, ¿podría traer un giro inesperado? El camino hacia su nuevo hogar era largo y peligroso. Las montañas parecían interminables, y el viejo sedán apenas se mantenía en pie. El corazón de Hyung-Hye, igual que aquel camino, estaba lleno de altibajos y miedo a lo desconocido. Finalmente, el sedán se detuvo. Al levantar la cortina, Hyung-Hye se quedó sin aliento. Frente a ella no había una choza miserable, sino una elegante casa de madera con un amplio patio lleno de flores exóticas que perfumaban el aire. Detrás de la casa se alzaban montañas verdes interminables, envueltas en una niebla suave que parecía flotar entre los árboles. Aquel lugar no se sentía como un hogar, sino como un paraíso aislado del mundo, un país de las maravillas escondido entre las nubes. Su marido, Cha-Chen, a quien ella había considerado un monstruo, se encontraba de pie frente a la casa, en silencio. Pero en sus profundos ojos, menos fríos que durante el día, brillaba una ternura que Hyung-Hye no podía comprender. Esa noche de bodas, Hyung-Hye permanecía sola, sentada al borde de la cama, con el corazón lleno de incertidumbre y desolación. No sabía qué destino le aguardaba. Entonces, la puerta se abrió suavemente. Cha-Chen entró con un cuenco de agua humeante que desprendía un aroma dulce a miel. Lo colocó con cuidado sobre la mesa y, sin decir palabra, sacó un trozo de papel amarillento, un mapa cubierto de líneas complejas. Lo extendió ante Hyung-Hye y señaló un punto en él, marcado con cinabrio en lo más profundo de las montañas. Luego, con un gesto sereno, la invitó a mirar. Hyung-Hye observó el mapa con asombro. Era el mapa de geomancia más detallado de las montañas Yunmen, y en el centro de aquella zona misteriosa se leían claramente 3 caracteres antiguos, ámbar gris. Recordó las leyendas que decían que solo los emperadores podían disfrutar de ese tesoro marino, más valioso que el oro. Al alzar la vista hacia Cha-Chen, vio en sus ojos algo diferente. No había codicia ni deseo, solo una claridad pura, tan transparente como el agua de un manantial. En ese instante, el corazón de Hyung-Hye tembló. De repente comprendió, aquel hombre no era mudo.
Simplemente despreciaba hablar palabras vacías ante la gente vulgar. Tampoco era pobre. Él era el rey de esas montañas, el guardián del tesoro que podría enloquecer al mundo entero. Y, sin embargo, lo colocaba suavemente ante ella, como diciendo, a partir de hoy, comparto todo contigo. Jin-hige, que creía haber agotado sus lágrimas, no pudo contenerse. Lloró con fuerza, entre conmoción y gratitud, pero también con el dolor profundo de quien ha sobrevivido al infortunio. Desde aquel día, Jin-hige se convirtió verdaderamente en la señora de la montaña. Cho-chen seguía siendo parco en palabras, pero la colmaba de ternura. Se levantaba antes del amanecer para recoger el néctar más fresco de las flores cubiertas de rocío y se lo ofrecía a ella. Cuando la veía cansada de bordar, masajeaba sus hombros con sus manos ásperas pero cálidas. En los días lluviosos, la cargaba a la espalda y la llevaba a lo alto de la montaña solo para que contemplara el mar de nubes que emergía tras la tormenta. Con la madera más preciosa, el Nanmu construyó para ella una gran sala de bordado, más majestuosa que cualquier taller de Suzhou, y hasta abrió un camino seguro por la montaña para que los mejores artesanos pudieran traerle hilos y sedas de la más alta calidad. La mimaba hasta el extremo y en aquel silencio lleno de amor, Jin-hige se descubrió a sí misma. Ya no era la hija sumisa de la familia Su, sino un espíritu libre entre los bosques, el ser más feliz del lugar. Su arte alcanzó una perfección nunca vista. Los paisajes que bordaba parecían respirar, los pájaros parecían a punto de emprender el vuelo, y el viento parecía murmurar entre las puntadas. Pero mientras Jin-hige florecía en su nueva vida, su hermana Su Yanran se marchitaba lentamente en su jaula dorada. La vida de lujo que había soñado resultó ser una prisión. Song Wenbin, a quien había considerado su buen hombre, no era más que un libertino que pasaba sus días bebiendo, apostando y visitando burdeles. Todo su afecto antes del matrimonio había sido una farsa para apoderarse de las técnicas secretas del taller de bordado de los Su. Apenas 3 meses después de la boda, mostró su verdadero rostro, no regresaba a casa y trataba a Yanran con desprecio. Su suegra, la señora Song, que aparentaba amabilidad, era en realidad cruel y despiadada. La obligó a revelar la fórmula secreta del bordado de doble cara y tras dar a luz a una niña, Yanran fue humillada, golpeada y reducida a poco más que una sirvienta. Cada vez que intentaba escapar, la amenazaban con matar a su hija. Para colmo, pronto descubrió que la fortuna de los Song era una ilusión. Las deudas de juego de Wenbin habían llevado a la familia a la ruina. El matrimonio fastuoso no había sido más que un intento desesperado de aprovechar la reputación y las habilidades de los Su. En un año, la brillante Yanran se había convertido en una mujer demacrada y resentida. Todo culminó el día del cumpleaños de su padre. La familia Song, deseosa de congraciarse con altos funcionarios, obligó a Yanran a bordar un cuadro de pinos y grullas como obsequio. Ella se negó y Wenbin, encolerizado, le rompió una pierna a golpes. Aquella noche, completamente destrozada, tomó a su hija y huyó bajo la oscuridad. Sin embargo, su familia ya la había repudiado y no tenía a dónde ir. Desesperada, pensó en alguien, su hermana Jin-hige, la misma a la que había condenado. Había oído que vivía bien, contra todo pronóstico. Así, cojeando y sosteniendo a su pequeña, subió la montaña que una vez había despreciado, con el corazón lleno de celos, arrepentimiento y una tenue esperanza. Cuando llegó, vestida con harapos, se quedó sin aliento. Frente a ella se alzaba una casa de madera que parecía sacada de un cuento. Vio al cazador, aquel hombre al que siempre había llamado bestia, colocando con ternura una capa de piel de zorro blanco sobre los hombros de Jin-hige, que bordaba tranquila bajo el sol. No había rastro de tristeza en su rostro, solo paz y felicidad. Esa luz serena era más brillante que cualquier joya. Jin-hige la vio y al cruzarse sus miradas, el tiempo pareció detenerse. No hubo burla ni reproche, solo silencio. Jin-hige dejó el bastidor, caminó hacia su hermana y, al ver aquel rostro envejecido por el dolor y a la niña temblando entre sus brazos, una compasión profunda brilló en sus ojos. Hermana, susurró, ven. En ese momento, todo el orgullo y la arrogancia de Su Yanran se desmoronaron. Cayó de rodillas, abrazó las piernas de Jin-hige y rompió a llorar. Finalmente, Jin-hige acogió a su hermana y a su sobrina. Cho-chen no estaba contento, pero respetó la decisión de su esposa.
Poco después, la familia Song se declaró en quiebra. Song Wenbin, con las piernas rotas y las deudas aplastándolo, terminó como un mendigo miserable. Esta historia nos enseña que las bendiciones de la vida nunca se roban. Lo que das al mundo, el mundo te lo devuelve. La verdadera riqueza no está en una casa llena de oro y jade, sino en tener a alguien dispuesto a entregarte su corazón sincero. Gracias por escuchar esta historia de Xiaoqing. Que cada uno de ustedes aprenda a reconocer a las personas con sabiduría, a valorar un buen matrimonio y una familia armoniosa, y a vivir con felicidad y paz. Nos vemos en la próxima historia.